nosotros habíamos definido un poco el arquetipo del proyecto en la cual vamos a desarrollar, digamos, nuestra parte ya prácticamente de la estructura final y también con esto enfocado en lo que es el examen parcial. Habíamos definido las siguientes carpetas: Model, en la cual justamente íbamos a definir nuestras entidades de negocio, en este caso, las clases que vamos a mapear. Y sobre eso teníamos una capa repositorio en la cual justamente definíamos mediante las operaciones que nosotros vamos a anteponer a ese modelo. Sobre eso nosotros teníamos una capa de servicios donde justamente definimos esas reglas de negocio que involucra, por ejemplo, la atención de esa clase. Una clase de TO que nos permite justamente mapear la información que viene desde nuestro lado del cliente y la cual, digamos, debe dar, vincular directamente al modelo. ¿Por qué no podemos decir que directamente puede ser el modelo? Porque justamente nosotros queremos abstraer que, digamos, la información no necesariamente sea vinculada directamente al modelo. Para eso, justamente en una siguiente etapa vamos a hacer el tema de un mapeo directo. ¿Sí? ¿Qué más habíamos determinado? Justamente la capa de controlador en la cual es la que recibe, en este caso, los endpoints que se van a exponer mediante API RESTful y directamente la que conecta con la capa de servicio, ¿no? Y adicionalmente, dos capas que justamente van a ser transversales por el hecho de que la capa útil va a ser, por ejemplo, métodos que van a ser de uso general en todo el proyecto que pueden invocarse, ¿no? Y una capa de excepción justamente en la cual vamos a definir, por ejemplo, el tema de las validaciones mediante el Global Exception, justamente para nuestra capa de modelo. Sí, bajo ese enfoque nosotros también habíamos definido acá con el archivo application.yml que se genera automáticamente cuando nosotros íbamos al Spring Initializer y podemos definir que puede ser YAML o un archivo properties. De manera lo podemos en este caso eliminar o cambiar. Pero sí era importante tener el archivo .pong.xml y sobre eso nosotros deberíamos, si no se tienen actualizado, descargar justamente las dependencias que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuáles dependencias habíamos seleccionado? En este caso la de Spring Boot MVC y solamente ese punto, ¿no? Habíamos definido que era en este caso nuestro Group ID, el identificador, el artefacto, la versión, el nombre, en este caso gestión, y una pequeña descripción del proyecto. ¿Sí? Hasta ese lado no había ningún inconveniente, solamente habíamos identificado las capas. Ahora, ¿qué es lo que hoy día vamos a hacer? Justamente de la parte que nosotros ya hemos trabajado, por ejemplo, con mantenimientos y gestores, por ejemplo, de un sistema de ventas en la cual involucramos, vamos a empezar una parte en la cual ya vamos a agregar ciertos componentes, como cuál, por ejemplo, el uso de una librería dependencia que va a ser, que vamos a utilizar justamente, o vamos a simplificar más bien el hecho de trabajar directamente. Miren, la capa de modelo yo voy a crear primero una nueva clase, la cual le voy a llamar, por ejemplo, vamos a hacer parte de un cliente, solamente con unos 4 o 5 atributos básicos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ya saben que un cliente tiene un ID, un identificador. ¿Qué más podemos decir de un cliente? Por ejemplo, vamos a poner DNI, un API, un nombre, nombres, paterno, string, API, ¿sí? Ya. Normalmente nosotros podríamos también trabajar con, si yo quiero saber la fecha de nacimiento, pues vamos a utilizar momentáneamente esta extensión de Java, ¿sí? Pero podríamos trabajar de ahí con un local de time. Lo voy a decir fecha de nacimiento. Ya, ¿qué es lo que yo normalmente utilizaba? Podría hacer esto, ¿no, chicos? Entonces, ¿qué hacía? Y directamente hasta acá, ¿para qué creaba el Gather and Setter, chicos? ¿Cuál era el motivo? ¿Alguien me dice? Para encapsular, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo encapsulaba toda esta información. Ya, ahora,
Hay una librería que yo les dije, por ejemplo, que nos va a permitir justamente extender eso. Dentro de Spring Initializer, vamos a ir allá. Yo voy a agregar una dependencia. ¿Cuál va a ser en este caso? Va a ser Logbook. Sí, creo que les me comenté de manera así puntual. Ya, profesor, ¿cómo quiero agregarla? ¿Tengo que crear otro proyecto? No. Puedo ir acá a explorar. Puedo en este caso, normalmente lo que determino. ¿Qué es lo que quiero? Solamente la dependencia. Dependencia en Lombok. Entonces voy a copiar, pero miren, Lombok también tiene una configuración en la parte de build. Tener en cuenta eso y tener cuidado. Entonces lo primero que voy a agregar acá justamente va a ser este lado. La dependencia que inicia con el group ID org project Lombok y tiene un artifact y un addition. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso dónde lo voy a copiar? Lo voy a copiar acá, donde usted me dijo, profesor, en la parte del con XML. Voy a agregarlo debajo de este. ¿Sí? Profe, ¿me podría mandar el chat? ¿Cómo? Sí. Disculpa. ¿Podría mandar el chat, profe? Podría mandar a cuál. El chat. ¿Quieres que revise el chat? Disculpa, no te entendí muy bien. No, o sea, si el código lo podría mandar por el chat. El que ha copiado. Ya la dependencia. Correcto, sí. Sí, sí. Ya lo acabo de copiar ahí. Disculpa. Ya, entonces, acá lo que estoy copiando justamente es la dependencia del logo. ¿Qué más tenía ahí? Por ejemplo, ¿qué más vimos que debería tener en cuenta, chicos? ¿Mm? Miren, Lombok te dice, por ejemplo, que en este punto sea un artefacto. Recuerden que también nosotros tenemos muchas veces el tema de la versión. Acá no me está indicando la versión. Sin embargo, me dice que utilice en este caso un optional, que le diga que sea verdadero. Por defecto dice que es falso. Miren, si nosotros leemos un poco también la versión. Entonces, siempre tener cuidado. Entonces, ¿qué más? Pero aparte nos dice, según acá la definición, nos dice también que tenemos que tener en cuenta que dentro de la configuración del plugin, tengo un plugin, agrégame también una dependencia en la cual, digamos, excluya, mira. O sea, me dice dentro de la configuración, excluye también. Agrégame como dependencia, pero también excluye. ¿Qué más te dice? Tiene otro plugin en la cual te dice, pon la ruta en la cual tú tengas la anotación, en la cual, digamos, vas a invocarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces Lombok te tiene que definir, ¿qué tiene que definir? Exactamente la versión. Yo acá, por ejemplo, yo ya definí con un tipo de versión. Mi versión en este caso es con, para la versión de JDK 21 tengo una versión de Spring 4.003. ¿Ya? Entonces, primero voy a definir esto. ¿Por qué? De acá vamos a tener. Voy a copiar también en la otra parte. Entonces, acá, por ejemplo, voy a copiar desde este lado, desde el plugin, acá. Siempre una etiqueta XML, recuerden que inicia y se cierra, ¿sí? Esa es la etiqueta. Entonces, yo tengo que buscar acá el plugin. Acá hay un plugin, pero voy a verificar este lado. Voy a verificar que primero que el plugin tiene entonces el ECA lo corto porque ya se está abstrayendo en el segundo bloque, ¿sí? Entonces, acá he configurado, por ejemplo, este plugin. ¿Es eso? No, me falta otro plugin, ¿no? Otro plugin que indica acá. Uno ha sido justamente para el plugin del compiler, del Maven, y el otro justamente es el que me permite justamente excluirlo, ¿ya? Entonces tengo dos plugins, según esto, ¿ya? Ya, entonces acá hasta acá, supuestamente yo ya tengo como me dice acá, la configuración que yo debo realizar para poder agregar la dependencia del logo, ¿sí? Agrego la dependencia del logo, en este caso, y solamente he trabajado con dos modificaciones dentro del bin. ¿Cuáles han sido? He agregado, por ejemplo, dentro de Maven Compiler Plugin, una anotación de procesamiento de rutas. Y dentro de eso he agregado un nuevo plugin en la cual dice que yo debo excluirlo también, indirectamente, ¿sí? Entonces,
¿Qué debería hacer, muchachos, cuando yo tenía una nueva dependencia? ¿Qué les comenté? ¿Cómo se descarga esto directamente? Tengo que, en este caso, actualizarlo, ¿no? ¿Cómo puedo actualizarlo? De diferentes formas. Una de ellas, que yo vaya acá, llega un download source and documentation. O sea, acá me va a decir que va a empezar a descargarse todas las dependencias que tiene el log, ¿sí? Esperemos acá unos segundos. Ahora, acá mismo no puedo en este caso hacer un reload de proyecto, ¿sí? Debería culminarse. Ahora, ¿cómo yo debo validarlo también? Siempre haciendo un test de verificación. Client, vamos a limpiar y todo debería ser siempre correctamente, ¿sí? Compile. Cuando yo empiece a hacer el package, vamos a hacer cada uno, ¿ya? Vamos a hacer un test primero. Perfecto. Ahora, cuando yo haga el package, supuestamente acá está descargando cada una de las dependencias, igual que ya habíamos hecho. Y parece que hasta ahí todo está correcto. ¿De acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, acá no he hecho nada más que solamente configurar. Entonces, acá, esta parte yo podría bien trabajarla de esta forma. Por ejemplo, yo quiero utilizar acá, vamos a ver, ¿ya? Miren, automáticamente me sale este, que ya está invocando la dependencia del nodo. Si hago data y yo quiero revisar un poco, miren, data, ¿qué es lo que tiene? Data exactamente te va a decir que va a abstraer justamente el getter and setter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo solamente componiéndote la anotación, cuando yo pongo el arroba a data es una anotación, puedo en este caso omitir este tipo de encapsulamiento que yo normalmente estaba dando. Vuelvo a repetir. Yo que he hecho primero, he configurado primero las dependencias del logo. ¿Dónde he configurado? Me he ido al portal y sobre eso que he realizado, me he agregado solamente las dependencias. Las dependencias que primero agregué manualmente de acá, lo he configurado en mi proyecto que ya tenía, revisando cada uno de los alcances. ¿Por qué no lo hice, profesor, primero? Porque justamente quiero que cada vez que ustedes agregan una dependencia, sepan cómo configurarlo de manera manual, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que tener cuidado porque muchas veces les va a indicar que incluso la versión tiene que estar acorde al JDK que ustedes están trabajando. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es lo que más he tenido acá? Justamente, bueno, una vez configurado, empezaba a validar el proyecto. Me salió todo correcto y por eso, cuando yo hice justamente la limpieza, ya me identificó, por ejemplo, la anotación. En este caso me anotó el arroba data. Si ustedes ven acá, te dice, por ejemplo, que ya también pueden revisar que es un equivalente a un getter and setter. Es un equivalente. Ahora, profesor, no sé qué es un getter and setter. Ah, ya. Vamos comentando y este lado yo puedo decir así. Yo digo así, por ejemplo, getter es lo mismo cuando yo utilizaba los métodos de acceso, ¿no? Si yo reviso un poco acá, me dice, si yo tengo, por ejemplo, una variable que se llama info, entonces puede ser un ingetFoo. Entonces, si acá yo tengo un ID cliente, ¿qué será un equivalente a un getter? ¿Cómo tendría que ser su método de abstracción? ¿Mm? Sería lo Get mismo. ID cliente. Claro, correcto. Y así sería para cada uno de estos, pues, ¿no? Y si yo quiero un setter, ¿cómo sería? Sería al contrario, un void, ¿no? Recuerden que los setters son vacíos y los getters son de acuerdo al tipo de dato, ¿no? Entonces, si yo quiero tener todo esto, solamente podría trabajar con este lado. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el arroba data me está trayendo, miren, el getter, el setter, el toString. ¿Se acuerdan del toString cuando trabajamos? ¿Qué era el toString? ¿Qué definíamos en nuestro método toString? ¿Se acuerdan? ¿Qué información tenía?
¿Se acuerdan que yo declaré acá todos estos atributos y sobre eso tenía un método que me entrega toda la información en una sola línea? Entonces, con esta anotación yo estoy trayendo todos esos métodos que ya están involucrados. ¿Sí? ¿Queda claro ahí, chicos? ¿Cuál es lo único que realicé para obtener esto? Solamente el tema de agregar la dependencia del lumbo. ¿Sí? Profesor, entonces, ¿qué otro más yo podría ir configurar? Mire, por el momento nosotros vamos a trabajar esto. Luego vamos a agregar, por ejemplo, el tema cuando veamos el tema del constructor. ¿Se acuerdan cómo yo definía mi constructor acá, muchachos? Yo ponía acá y hacía esto, ¿no? Por ejemplo, quiero generar acá un constructor. Se me iba acá y seleccionaba todo. ¿De acuerdo? Y acá justamente tenía que escribir si no tenía un L. Ahora, yo voy a agregar, por ejemplo, en la cual una notación me permite hacer eso. Claro. ¿Cuál es? Por ejemplo, el all are constructor. Si yo selecciono esto, ¿por qué me sale rojo? ¿Por qué? Porque directamente está. A ver, me voy acá. A ver, creo por qué. ¿Ya? Porque está identificando que él estás escribiendo de una forma banal. Por lo que le digo, si yo dice, tráeme todos los constructores que tiene esta clase. Uno de esos está esto, ¿no? Que tiene todos los atributos. Es correcto, ¿no? Porque yo puedo definir un constructor con los diferentes tipos de atributos que yo, en este caso, defina. Entonces, como ya lo encontró uno, entonces ahí está justamente lanzándote la alarma. Entonces, con esta anotación o la constructor me va a permitir justamente definir mi constructor como yo defino. ¿Qué otro más yo podría agregar ahí? ¿Qué otra información podría tener? Por ejemplo, sin constructor, que sea no are constructor. Si esto sería todo el constructor, acá sería no are constructor, ¿qué debería ser? Diferente, ¿no? Dicen, generar un error si que en este caso el constructor no se ha escrito debido a la existencia de campos. Entonces, al no haber, entonces justamente te evitará el error. ¿Ya? Entonces, miren acá, estamos justamente en lo que la parte primera que trabajamos de programación orientada a objetos, nosotros ya hemos definido, por ejemplo, un arroba data, un arroba getter, un arroba setter. Voy a ponerlo acá como manera que lo tengo y lo voy a comentar. ¿Sí? Entonces, con la arroba data ya prácticamente estás trayendo todo. Si quieren acá, ustedes vamos a agregar y lo voy a comentar. Sí, bueno, sí, para que sepan de qué estamos. Y finalmente, ¿qué nos faltaría acá? El constructor y el método toString. Más, y acá el método toString. Incluso podemos definir acá, a ver, el equal sign hash code. Ah, estamos. Ya. Ya, ¿por qué me sale esto? Justamente porque me está indicando que como ya yo lo tengo acá, entonces justamente está diciendo que no va a tener. ¿Ya? Entonces vamos a comentar este lado y por ende ya se está definiendo en la parte superior. ¿Ya? Entonces simplemente miren, solamente acá al final definir solamente mis atributos. Mis atributos que son, por ejemplo, los campos que tengo para el lado del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, en su proyecto yo tengo que ustedes llegar a este lado. Ya no deberían utilizarme justamente el constructor, ni en este caso las variables de getAndSetter, justamente porque la configuración ya está con el uso de las librerías. ¿Cuál es la dependencia que hemos utilizado, chicos? ¿Qué les dije? En este caso, el Lombok, ¿no? Lombok nos ha permitido justamente extraer todo esto. Ahora, una vez que tenga eso, lo tenía por el calibrado. A ver, ¿dónde estamos? Ya vamos a trabajar en base a la estructura justamente de la última clase.
Entonces nosotros ya definimos esto y miren, según mi flecha me dice que vaya a un repositorio. Entonces voy a ir, por ejemplo, acá a repository. ¿Y qué voy a crear? ¿Qué puedo crear en repositorio, muchachos? Voy a crear una clase, por ejemplo. Ahora voy a crear una clase. Más adelante vamos a definir ahí, por ejemplo, cuando trabajemos, sí, puede ser con base de datos, una interfaz, un GPA, repositorio. Ahora voy a definir acá. Miren, voy a definir en este caso, si yo estoy, por ejemplo, en cliente, voy a llamarlo dentro de ese cliente repositorio. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque es un poco llevar el contexto justamente de la vinculación, en este caso a cada carpeta en la cual estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, dentro de esto yo debo tener, si yo también me voy un poco a la parte teórica, ¿eh? Sobre eso, si ustedes revisan, a ver acá, a la esposa, los Spring Boot. No, creo que en esta, bueno, vamos a adecuar acá. Nosotros, por ejemplo, justamente estamos trabajando ya con, una de estas. Solamente hemos puesto alguna de ellas. Hemos puesto, por ejemplo, estas anotaciones. Spring Boot Application. ¿Dónde está Spring Boot Application? Justamente cuando yo creo este lado, el proyecto. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con dos adicionales que va a estar vinculada al proyecto. Uno va a ser el @res controller, que va a ser con la capa de controlador. Y dos adicionales, miren, paquetes preconfigurados para funcionalidades comunes. En este caso, nosotros estamos configurando acá una carpeta que se llama repositorio. Repositorio, por ejemplo, tiene una anotación específica. ¿Cuál es esa, profesor? El @repositorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? Si yo un poco paso, dice, indica que esta anotación está vinculada directamente como un repositorio. ¿Pero qué es un repositorio? Es directamente un Domain Driven Design. En este caso, ¿qué quiere decir eso? En este caso, encapsula. ¿Qué encapsula? El almacenamiento y devuelve la información que yo quiero obtener. Entonces, equivalentemente a esto, ¿qué sería? En este caso, podría ser de que acá yo opero, por ejemplo, con la información que quiero en este caso registrar, en este caso editar, actualizar o listar. ¿Por qué? Porque en esta capa me permite justamente el propósito es que yo realice el acceso a la data. ¿De acuerdo? Puede ser, el acceso puede ser directamente a una base de datos, directamente a una información en memoria, pero ese es su propósito, obtener y procesar esa data. ¿Ya? Si yo ya tengo esta data, ¿de dónde me voy a involucrar esa información, muchachos? ¿De quién sería necesario que yo procese la data? ¿Qué clase estoy trabajando? Cliente, ¿no? Sería información de clientes. Pues en este caso, mi modelo que me dice, entonces vamos a hacer acá, va a estar enfocada en este punto, el cliente. Y justamente lo que yo acá había diseñado, que hemos diseñado, que digamos, en el modelo va a ir al repositorio. Entonces, en este lado, yo, por ejemplo, como ahorita estoy ingresando de forma manual, voy a decir así, miren, voy a decir private, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la colección en la cual yo podía tener una clave de valor? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de colección era? ¿Alguien que recuerde? Map. Map, excelente. Pues. Por ejemplo, si yo quiero llegar a la información, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio en el cual yo tenía, por ejemplo, el DNI
y con eso obtenía el valor que yo quiero obtener, la llave y el valor. Acá, ¿cuál sería mi identificador? ¿De quién debo obtener la información, muchachos? Si estoy en la capa de repositorio. Estoy diciendo que incluso se llama cliente repositorio. Sería el cliente, pues, ¿no? Entonces, acá mi pregunta sería, ¿cuál sería en este caso la llave, el identificador El ID del cliente. Integer cliente. y el cliente? ¿Y ese qué tipo de dato es? Por eso eran dos valores, pues, ¿se acuerdan? Integer. Más map. Claro, map sería integer. ¿Por qué? Porque voy a mandar el ID del cliente. ¿Y de quién voy a obtener? La información del objeto cliente. ¿Es correcto? A eso, miren, por este lado va a ser la llave, que sería el ID cliente. ¿Y qué es lo que yo quiero? No solamente quiero el ID, el DNI, quiero toda la información en este caso del objeto, que sería la clase cliente. ¿Sí? Profesor, ¿por qué me sale en rojo? Porque debo invocar. Recuerden que estoy en carpetas diferentes. Entonces, acá hago justamente y lo obtengo. Revisa entonces esa importación. Perfecto. Entonces, si acá tengo un map de clientes, acá podría ser yo que declare una variable tipo clientes, ¿no? ¿Y esto qué definía? ¿Qué implementaba? ¿Se acuerdan? Que teníamos acá una lista en la cual, por ejemplo, teníamos los lists, los array lists, los set, hash set, y el map que implementaba. Yo tenía un map y ¿qué implementaba? Un hash map. Hashmap, muy bien, muchachos, está correcto. Hashmap. ¿Eso es correcto? Sí, porque directamente ya lo definí al inicio acá. ¿Sí? Ahora, con esta información, yo podría, ¿qué trabajar? ¿Se acuerdan? Podría, en este caso, trabajar acá mis operaciones. Por ejemplo, el famoso CRUD, que ustedes ya justamente hemos trabajado desde la prácticamente segunda clase, en la cual hemos visto todo mantenimiento. Si yo quiero, por ejemplo, en este caso, registrar, ¿cómo sería? Quiero registrar, ahora voy a registrar un cliente. Voy a ponerle en este caso, vamos a usar el vocabulario, ¿ya? Create. Si yo quiero crear, ¿qué debo crear? Un objeto cliente. En este caso, cliente, cliente y ya. ¿Qué más? Acá voy a ponerle acá return null porque ahorita todavía no te he creado nada. Entonces, hasta acá tengo una información implementada. ¿Cuál es en este caso, el método cliente? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué otra operación, por ejemplo, sería necesaria como mínimo? Si yo puedo listar clientes, ¿sería información adicional? Sí, ¿no? Porque una vez que yo tengo el cliente, ¿qué automáticamente debo hacer? Listarlos, ¿no? Entonces yo podría hacer algo como un public, ya. Y ahora sí vamos a utilizar otra vez el tema de colecciones. ¿Cuál es la colección, digamos, que me permite traer la información más rápido? El list, ¿no? Me puede traer ordenada, desordenada, duplicada, no duplicada. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo traía un list? Ordenada. O sea, Ah, y en cuanto a velocidad, recuerdan que hicimos, por ejemplo, un set demoraba cierto tiempo justamente porque lo ordenaba o porque evitaba la duplicidad. En este caso lo trae tal cual. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Un list, ¿ya? En este caso, ¿de cuál sería? No voy a obtener nada, ¿no? Ok. Acá voy a obtener una lista. Todavía no quiero. Finalmente, ¿qué más puedo hacer? Ya, vamos por ese punto. Ya yo tengo, por ejemplo, para crear, listar. Yo voy a hacer esto y de igual manera les voy a dejar para que usted haga otros métodos. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero crear, nosotros, ¿qué hacíamos cuando trabajamos directamente? ¿Se acuerdan, muchachos? Definíamos una variable, un entero y sobre eso empezábamos a crear. ¿Se acuerdan? El mecanismo, yo definía acá una variable estática que me permitía justamente inicializarla en cero y sobre eso yo tenía que ordenar. Ya, ahora vamos a cambiar ese contexto. ¿Por qué? Porque justamente yo quiero empezar a registrar. ¿Cómo voy a empezar a registrar? Por ejemplo, voy a decir esto. Sí,
Yo, por ejemplo, ¿qué debería pasar justamente? ¿Cómo se registraba un arreglo tipo map? ¿Cuál era su operación? ¿Se acuerdan? Teníamos, por ejemplo, add, remove. ¿Son correctos esos para este tipo de colecciones? O el put. Put. Put, ¿no? Ya, vamos en el caso de que todo está bien. Primero, ¿qué es lo que yo debo agregar? Clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene el primer cliente, clientes. ¿Qué voy a agregar? En este caso, un cliente. ¿Cuál es la información que voy a obtener? El que venga de acá, de cliente. Si yo digo que es llave de valor, ¿qué es lo que debo obtener? ¿Mm? Yo estoy diciendo que es llave de valor. El primero es un entero, miren. ¿De quién debo obtener? El cliente. ¿Cuál es el ID del cliente? Pues cliente.getID cliente. ¿Sí? Pero justamente me sale una alerta. ¿Por qué? ¿Qué otro valor falta? Miren, llave valor. ¿Qué es lo que hemos definido? ¿Qué involucra clientes? El ID cliente y cuál sería el otro campo que debería agregar, chicos. El El- valúa. ¿Ah? El valúa. Ya, pero ¿cuál es el valor del valor? Acá ya supe ya que es el ID cliente porque acá me dice su entero. ¿Cuál sería la información de cliente como clase? Esta variable, ¿no sería? Porque está haciendo este tipo de dato, el tipo cliente. Miren. Entonces, hasta ahí está correcto, pero miren, lo que me dice, devuélvete un cliente. Entonces, cuando yo haga esto, ya lo registro y debería obtener ¿cuál? El cliente que justamente se ha creado. ¿Ya? Vamos a poner todavía sin validaciones, después vamos a hacer justamente ese lado. Ya, ¿qué más, muchachos? Para listar, sencillo. ¿Qué debería hacer? Si yo tengo acá, por ejemplo, los clientes, ¿qué voy a devolver al final? Porque cada vez que yo haga un put, ¿qué estoy registrando? Clientes, ¿no? ¿Es así o no? Cada vez que viene este método, ¿qué está registrando? Un nuevo cliente, un nuevo cliente. Por ende, se está sumando en esta variable. Entonces, yo podría hacer acá un return new. ¿Qué implementa los lists? Implementa otro list, un hash set, un hash map. ¿Qué es lo que implementa? Un array list, ¿no? Pero un array list de aquí sería acá. Podría ser de clientes, pues. Solo de clientes y sus valores. ¿Por qué? Porque está devolviéndome acá esa información que se está almacenando dentro del map. ¿Ya? Entonces, miren, ¿ah? Pero profesor, todavía no se está trabajando. No, todavía solamente hemos definido acá los dos métodos. ¿Cuáles han sido los dos métodos? En este punto hemos creado y hemos listado. ¿Qué otro método podríamos? Por ejemplo, si yo quiero, chicos, a ver, si yo quiero actualizar o eliminar, ¿qué método debería tener en cuenta? ¿Se acuerdan cuando decíamos? CRUD. ¿Qué es lo primero que debería tener en cuenta para eliminar o actualizar una información? ¿Se acuerdan? Bueno, asegurarnos de tener el ID, ¿no? Que existan. Ya, ¿cómo? Excelente, ahí vamos bien. Ya, para obtener el ID. ¿Cómo obtendría el ID? Con escáner. Con escáner, ya, de acuerdo, pero ¿cuál va a ser en este caso? Yo debería primero buscar en esta lista, ¿se acuerdan? O voy a mandar todos para eliminar. Yo solamente voy a eliminar un registro, ¿no? O registro por registro, si yo requiero. Voy a eliminar, por ejemplo, todos los clientes. Por ejemplo, ¿qué método nos hace la búsqueda por ID? Sería un método que yo me implemente, que sería, por ejemplo, public, voy a ponerle así. Podría ser el cliente, ¿ya? Pero vamos a utilizar una nueva operación.
Vamos a poner, por ejemplo, el primero ya, de esta forma, cliente. Find o search mode. By ID. Ya, ¿ID de quién sería, chicos? ¿Cuál es el tipo de dato? El entero, pues, ¿no? De ID cliente. ¿Por qué estoy poniendo, profesor, un cliente? Porque cuando yo obtenga, por ejemplo, el ID 5 en esta lista, me va a obtener toda la información de ese ID 5. Caso contrario, debería devolverme un mensaje de error, pues, ¿no? Y justamente ahí es el hecho de que yo debería trabajar, por ejemplo, con un operador tipo optional. Miren, ¿por qué optional? Voy a poner acá optional el cliente. ¿Qué significa, profesor, optional? Optional nos va a permitir, por ejemplo, si en el caso yo le encuentro el cliente, te devuelve la información. Caso contrario, no voy a hacer la excepción, te voy a devolver que sea nulo. ¿Cómo así? Voy a decir, devuélveme, ¿en qué caso debo de obtener? Cuando el optional, ¿qué más? Miren, revisen este método. Te dice, en el caso de que no sea diferente de null, me obtiene la información. Caso contrario, solamente me devolverá el valor null. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál sería el valor que yo quiero buscar? La información del cliente, ¿no? ¿Dónde debo buscarlos? Acá, en clientes. Get ID. ¿Cuál es el ID? El que ingresa por acá, por esta variable, por este parámetro. Entonces, vuelvo a preguntar. En el optional yo estoy utilizando en la cual me indica solamente en esta línea. Mira, no estoy agregando ni siquiera una excepción. Estoy indicando indirectamente un try catch que pueda obtener o citar el error. Si yo, dentro de mi lista de clientes, voy a buscar, por ejemplo, el ID del cliente, devuélvelo. Devuélvelo como un tipo optional. Caso contrario, que esto sea nulo, porque yo ya no quiero saber qué obtuvo, sino directamente que esté nulo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, chicos? Solamente hemos definido 3 métodos. ¿Cuáles son? El primero, por ejemplo, para crear. El segundo, para listar. El tercero, para buscar. ¿Sí? Ahora, ¿alguien me dice cómo voy a llevar el control, chicos? Anteriormente, ¿cómo llevo el control, por ejemplo, de que venga el siguiente registro? Por ejemplo, el cliente se está siempre registrando, pero ¿de qué forma está llevando o cómo estoy sabiendo que este ID se está incrementando o modificando? ¿Cómo sabe, cómo se entera dentro de esta clase de que este siempre tenga el siguiente valor? ¿Alguien me puede decir o no se está llevando el control de eso? También puede ser. O queda ahí, o está bien, o debería ser algo adicional que me permita. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Está bien o falta algo? ¿Cómo estoy llevando el control? No estoy llevando el control, pues. Solamente estoy agregando. Cuando agregue, solamente voy a ingresar esta información. Recuerden que siempre hemos dicho que el ID debe ser autogenerado. Ok, Roberto, no te preocupes. Igual al finalizar voy a llevar el control. ¿Ya? ¿Cómo sería una alternativa de que yo pueda en este punto llevar el control de los registros de clientes? ¿Qué podría trabajar? O así está bien. O no hago nada. ¿Quién me da una alternativa? ¿Queda ahí? ¿Está bien? Muchachos, comentarios ahí o opiniones normal. Si hay algo ahí, agregamos. Vuelvo a preguntar, mire,
dentro de crear un cliente, yo nunca estoy poniendo, por ejemplo, de que este tenga registro. ¿Cómo yo sé que este tiene registro? ¿Alguien me dice? Por ejemplo, acá te está diciendo, este cliente Por su ID. tiene por el ID, ya, pero ¿cómo se genera ese ID? Esa es la pregunta. ¿Cómo genero este ID del cliente? En otro método yo hacía, por ejemplo, quizás algo así, ¿no? Mi variable cliente en la cual tenga I más más. ¿Yo estoy considerando eso o me falta? Vale. Yo, por ejemplo, normalmente generaba esta variable, ¿no? En la cual lo ponía en 0 y decía I más más. Y este lo cargaba, por ejemplo, ID del cliente. ¿De acuerdo? Y acá yo decía, viene el primer registro, viene el segundo registro, viene el tercero. Ya no vamos a utilizar esta forma. Por eso me pregunto, ¿dónde yo debería modificar? Sería acá justamente para llevar el control cliente. Para eso nosotros vamos a utilizar una nueva clase que se llama Tom. ¿Ya? Por ejemplo, voy a decir que el entero en este caso voy a hacer que sea vinculado a cuál? A la ID del cliente. Voy a denominar atomic integer, que es esa clase, profesora. Esta clase me va a permitir llevar un control de manera automática. Mire eso. Es una variable entera que permite ser actualizada automáticamente. Este tipo es usado en aplicaciones tales como incremento de contadores y no puede ser reemplazado por un nuevo integer. Entonces, esto nosotros vamos a llamarlo como un secuencial. Secuencial del cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a definir acá? Vamos a llamar. Ya. Entonces, ¿dónde yo debería modificar? Tú deberías modificar acá, mira. Cuando yo haga, por ejemplo, si el cliente, get ID cliente, es igual a nulo. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar, disculpe, en este caso que esto nunca venga. Entonces, ¿cómo yo voy a registrarlo? Justamente de esta forma. Cliente, set ID cliente y voy a utilizar en este caso el secuencial. ¿Qué voy a incrementar? Cada vez que venga acá, este va a llevar un numerador, un número y llevar su control en la cual se encuentra. Entonces, ¿cómo esto opera? Te está diciendo que cuando tú creas un cliente, lo primero que hace es verificar que esto sea diferente de nulo. Porque, por ende, siempre va a venir en nulo porque, digamos, esto va a autogenerarse. Si esto es nulo, entonces te dice que tiene que incrementarse el siguiente que tiene almacenado en la memoria. Entonces, dentro de esto, empezará a autoincrementarse. Una vez que está lleno, recién tú vas a poder registrar el cliente. ¿De acuerdo? Y así empieza a iterar. ¿Sí? Sencillo. Ya. Luego de una vez detenido la capa del cliente, voy a ir dentro de Service. Según esta estructura, yo tenía que de ahí del repository iba el Service. ¿Sí? Ahora, dentro de Service, ¿yo qué voy a crear? Si yo ya tengo, por ejemplo, en mi capa de repository implementados 3 operaciones, que acá he puesto alguna regla de negocio, no, chicos, dentro del repositorio, antes de crearlo. He validado algo solamente el cliente. Pero, por ejemplo, he validado DNI, nombre, apellido paterno, materno, fecha de nacimiento, o todo está haciendo, digamos, de manera directa. Solamente he validado el cliente, el ID, ¿no? Entonces acá vamos a crear, por ejemplo, la capa de servicios. ¿Ya? ¿Cuál voy a llamar? Cliente service. Ahora, dentro de cliente service, también le voy a agregar una anotación que involucre y permita que es un servicio. Se voy a decir acá que se llame service. Y acá, por ejemplo, me dice, indica que es una anotación como un servicio, en este caso igual, dentro del modelo de Domain Driven Design, y que permite operar como interfaz las implementaciones que encapsulan dentro del modelo. ¿Sí?
Entonces acá, si yo tengo acá un service, lo que yo voy a hacer acá es una inyección de dependencias. ¿De qué voy a inyectar? Miren, esto se lee que desde el repository, ahora tú vas a implementar sus métodos, pero acá yo voy a inyectarlo. ¿Qué es una inyección, profesor? Justamente la inyección que voy a hacer va a ser mediante repositorio. Creo que el repositorio me permite justamente revisar en este caso sus métodos. ¿Cuáles son sus métodos? Create, list y search by ID. Entonces, acá yo voy a utilizar, por ejemplo, un private, que sería cliente repository. Voy a llamar cliente repository y le voy a poner una notación que se llama AutoWire. Vamos a ver primero esta forma, luego les voy a decir la forma que debería ser la mejor de trabajo. Profesor, ¿qué es un AutoWire? Dice, crea como un constructor los campos y métodos que justamente permiten la inyección. En este caso, estoy inyectando ¿qué? Un cliente repository con toda su información de acá. Voy a repetir. Dentro del servicio yo debo implementar, en este caso, las operaciones que tiene el repositorio. Una manera de trabajarla es mediante una inyección directa de AutoWire y la otra va a ser mediante el constructor y vamos a agregar una notación adicional. ¿Ya? Vamos a explicar primero esta parte en la cual, por ejemplo, si yo ya tengo AutoWire, ¿cuáles son los métodos que voy a trabajar, muchachos? ¿Qué métodos tiene acá? El create, list y search, ¿no? Vamos a explicar así, ¿ya? Entonces acá, yo por ejemplo voy a decir public cliente y voy a poner un create. Ya, ¿qué más? ¿Por qué me sale ahí? Porque justamente aún no he definido. ¿Qué no he definido? Por ejemplo, todavía de mi capa, en este caso cliente, que viene del módulo. Ahora voy a poner create. Pero, ¿se acuerdan de qué información yo debo extraer? Voy a mandar directamente al cliente. El cliente de acá, porque dice acá tienes que mandarle un cliente, objeto cliente. Entonces, el create del servicio, ¿qué información debe recibir? Información, chicos. O sea, yo le dije, yo voy a crear dos carpetas. Una en la cual me permita justamente abstraer y que no sea igualmente que el modelo. ¿Dónde yo debería definir esa información? Si nosotros vemos acá, miren, ¿de quién depende, por ejemplo, el servicio? ¿Qué información depende? ¿De qué información, no? ¿De quién deriva, en este caso, la atención? ¿Información de quién vendrá? Veamos el gráfico. ¿De quién vendrá esa información? De este, que es DTO. Pero profesor, yo no he creado un DTO. Vamos a crear primero el DTO entonces. Dentro del DTO, vamos a crear una clase análoga, por ejemplo, que se llame cliente DTO. ¿Ya? Dentro del cliente DTO, ¿qué debería definirme en todo caso? Ya vimos que, por ejemplo, yo tengo mi clase service que me permite registrar. Por ejemplo, si yo me voy dentro del cliente del model, ¿qué información va a ser enviada desde el lado del cliente? Cliente me refiero, por ejemplo, a una aplicación web, por ejemplo, dentro de un cliente en Postman. ¿El DNI debería mandarse desde el cliente, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Correcto, ¿no? El nombre, incluso toda esta información yo debería mandarlo. El ID cliente
¿El usuario sabe qué ID cliente se va a asignar cuando ingresa, por ejemplo, dentro de un formulario? No, lo crea el sistema. El sistema, ¿no? En este caso, en este caso, el mismo algoritmo que yo estoy desarrollando. Entonces, acá, por ejemplo, esta información es casi idéntica a esta o no. Entonces, ¿cuál está haciendo, por ejemplo, de que cuando yo haga una información sea en este caso, una abstracción? De que dentro del cliente DTO tiene el enfoque que va hacia nuestras aplicaciones, nuestros usuarios, quienes van a utilizar. Mientras que el modelo está siendo enfocado a la información que va a almacenarse, ya sea en memoria o en la base de datos. ¿De acuerdo el enfoque? Ahora, esto al final debería ser. ¿Yo debería crear un getter, etcétera acá? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O cuál podría utilizar ahora? Ya ustedes ya vieron. ¿Con qué información yo puedo obtener, por ejemplo, el get DNI, get nombres, CDNI, set nombres? ¿Qué hemos utilizado al inicio? Ponemos crear modelo. ¿Ah? ¿Cómo? La anotación. Ah, el arroba data. Barata, pues, ¿no? Porque justamente estamos utilizando la dependencia del lombo, ¿no? La dependencia del lombo justamente me abstraía toda esta información. Ya. Hasta ahí, por ejemplo, solamente ya puedo registrar. Más adelante vamos a hacer unas validaciones acá. Sí, solamente quería esto. Entonces, toda esta información, con esto ya podría registrar el cliente. ¿Por qué? Porque ya tiene el DNI, ya tiene el nombre, apellido paterno, materno y fecha de nacimiento. Perfecto, profesor. ¿Qué otro más? Entonces, con esto yo puedo ir a mi método dentro del cliente service. Puedo hacer esto. Public cliente create y voy a poner acá cliente DTO y voy a decir cliente DTO. Entonces, acá lo que estoy recibiendo dentro del service es un cliente DTO. ¿Qué va a hacer en ese cliente DTO? Debe devolverme acá dice un cliente. Entonces, debo definir primero una clase cliente. Y en este caso voy a definir un objeto que ese atributo me permita justamente que debe en este caso trabajar. Vamos a crear un nuevo método. ¿Qué normalmente nosotros hacíamos, muchachos? Cuando yo quería, por ejemplo, registrar, ¿se acuerdan? La última clase que hicimos de colecciones. Yo tenía un constructor, ¿no? En la cual pasaba cada uno de los campos de la información de acá. Entonces acá voy a crear una manera similar, pero en este caso utilizando un builder. En este caso va a ser, ¿qué es lo que yo debo obtener? ¿Qué exactamente debo obtener? ¿Alguien me dice? ¿Qué es lo que devuelve acá, muchachos? Un cliente, ¿no? Y acá vamos a construir, porque este es el, vamos a definir. Ya. Miren, acá cuando yo quiera definir en este caso ese tipo builder, acá yo debería agregar algo así. Miren. Uno, ¿qué es lo que tiene el lombo justamente para que nosotros mapeemos todos los campos que tiene esta clase? Ahora les explico. Si yo quiero acá, por ejemplo, cargar en este caso los campos de los atributos que tiene ID cliente, DNI, nombres, entonces yo tengo que agregar la notación builder. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa acá? Ya. ¿Por qué? Porque aún no le he definido. Entonces acá, cuando yo haga esto, por ejemplo, ya me identificó. ¿Qué me identificó? Un builder y un build. ¿Qué significa eso, profesor? Que justamente yo voy a poder recién operar con esto cada uno de los objetos. Entonces yo acá, ¿qué voy a definir? Justamente lo que quiero de DTO. Mira, voy a poner cliente builder y voy a poner acá. ¿Cuál es el primer dato que yo recibo? El DNI. El DNI, ahora, ¿qué información va a recibir del que viene por parámetro? Parámetro es cliente DTO. Voy a decir acá cliente DTO, que es DNI. ¿Sí?
¿Qué más? Nombres. Cliente de Teo, get nombres. Y así hasta el último, pues, ¿no? Paterno, cliente de Teo, que te apellido paterno. Y finalmente voy a poner no sé, ya, fecha de nacimiento, por ejemplo. Ya, ¿qué más? Entonces, luego de haber mapeado cada uno de los campos, yo voy a poner esto, un bill. ¿Qué significa? A ver, ahora sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy agregando toda esa información del DTO dentro del objeto cliente. ¿Sí? Nada más. Profesor, ¿y cómo vamos a llamar a esto? Ahora nosotros vamos a registrarlo ahí. Vamos a hacer un return. En este caso, ¿qué vamos a retornar? Un cliente. Entonces, voy a ir con esta inyección. Se está dando como cliente repository. Y le voy a decir create. ¿Create de qué? De cliente, que es el que tiene que recibir. ¿Ya? Entonces, con este método yo estoy creando ya mi cliente. Mi cliente dentro de la capa de servicio. Ya trasladé del DTO hacia una clase cliente. Más adelante nosotros vamos a hacer una invocación directa en la cual el DTO sea similar a la información que estoy mapeando dentro de mi módulo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra operación, chicos, yo debería tener? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, voy a dejar acá listar. ¿Ya? Public. Y acá voy a decir tipo de datos. Cliente. ¿Cliente o cliente de Teo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué debo? Recuerden que esto yo voy a visualizar hacia afuera. Vamos a poner cliente, ¿ya? Digamos. Y acá voy a poner list. ¿Tienes algún parámetro? No, no. Entonces voy a decir acá. Return. En este caso voy a poner acá cliente repository list. Nada más. Perfecto. Entonces acá he definido, por ejemplo, estas dos operaciones. Miren, todavía estoy utilizando AutoWire. Hay otra forma en la cual yo puedo justamente también dejar de lado de utilizar un AutoWire. Voy a, por ejemplo, si yo quito esto, prácticamente acá me sale error porque no estoy definiendo la variable para cliente repositorio. Entonces voy a utilizar acá private final, en la cual voy a decir, voy a inyectar mediante constructor el cliente service. Entonces voy a decir acá, voy a pasar como parámetro cliente repository, y voy a decir, ¿sabes qué? Esto yo quiero que... Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? ¿Sabes qué? Mediante repository yo voy a tener el cliente repository y ese quiero que tú lo pases por este repository. ¿Sí? Y al final es lo mismo acá. Voy a recomendarle justamente para no tener muchos AutoWire, tú acá puedes definir todos tus repositorios y acá servicios que tú quieres acceder. Y le inyectas todo por constructor, es donde se va a cargar. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos es la más, se puede trabajar, sin embargo, por efectividad yo prefiero que se trabaje por repositorio, por inyección. Pero para esto tú también tienes que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, de que como estás trabajando acá, tú vas a decir acá, require constructor, la cual puede decir ese lado, te está diciendo, miren, esta es otra forma. Como tú tienes esta, te está diciendo, puedes trabajar, pero quítalo ya, ya no es necesario. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta esto, require constructor. Entonces, tienes tres formas justamente. Vamos a trabajar una de estas, la de cliente repositorio. Ya, hemos definido solamente dos métodos que es create y list. Ahora, yo ya tengo esto.
puedo ir a la carpeta controller, en la cual voy a crear, por ejemplo, mi cliente controller. Voy a poner. Ya. Según mi mapa, ¿qué debería ser dentro del controlador, chicos? ¿Cuál es la función específica de esa carpeta? ¿Mm? ¿Qué debo hacer ahí, muchachos? Lo dejo ahí, no hace nada. Está bien. Esta va a ser la exposición, pues, ¿no? En este caso, de los endpoints. Entonces, lo primero que yo acá voy a trabajar, voy a definir, por ejemplo, una que se llama request mapping. Ese request mapping es, en este caso, la definición de mi endpoint que voy a definir y voy a exponer hacia afuera. Por ejemplo, yo le voy a dar acá clientes. Darle B1, clientes. ¿Ya? ¿Qué más? Voy a ponerle que sea una exposición REST. En este caso, REST controller. ¿Ya? Y finalmente voy a utilizar la otra forma de inyección. La de require construct. ¿Ya? Pues acabo de decir private final. ¿Qué más del cliente controller estoy haciendo acá? O no, ¿de dónde estoy obteniendo el cliente service? Ya. Eso sería solamente la inyección. Miren, la inyección que teníamos acá es diferente, ¿no? Teníamos por acá por AutoWire, la otra por un constructor, y sin embargo, dentro del cliente control estamos haciendo una más simple, en la cual utilicemos ¿cuál? El tema de require status constructor, en la cual solamente define esta línea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Yo voy a hacer acá un método que se llame, ¿qué es lo que está devolviendo acá para crear un cliente, chicos? ¿Qué tipo de, qué tipo de datos me debo devolver al finalizar cuando yo cree el cliente? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es el tipo de dato? Tu nombre, apellido. Pero eso qué viene a ser directamente. Un objeto cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de eso tengo también el DNI, la fecha de nacimiento, pero todo forma el objeto cliente. Entonces, lo que debo devolver acá es justamente ese cliente, pero lo voy a devolver como un response entity. Es decir, acá, response entity, en la cual dice, tráeme un objeto, en este caso va a ser de cliente. ¿Qué más? Voy a ponerle acá create. Ahora, lo que yo quiero acá es justamente ingresar información o ingresar request body. ¿Qué más? ¿Qué es lo que está recibiendo, chicos, desde el service? ¿Qué tipo de dato? Desde el service, ¿ah? El service que me está recibiendo. Un tipo cliente de TO, pues, ¿no? Entonces, este va a ser el que yo ingrese, por ejemplo, desde mi cliente. Cliente de TO. Ya. Y ahora, miren, pero tiene acá algo muy importante. La operación. La operación, nosotros cuando vamos a crear, por ejemplo, un request, en este caso va a ser un post mapping. Yo paso acá y me dicen, específicamente el post mapping es una anotación compuesta que permite actuar, o en este caso hace referencia a la que era un request post. En este caso no puede ser utilizada en conjunción con un request mapping. ¿Ya? Pero ¿qué exactamente hace esto? Me permite registrar información. ¿Ya? Entonces acá yo estoy diciendo, regístrame el cliente. Solo eso sí, pero adicionalmente tú estás mandando un cliente. Entonces el cliente de acá, ¿por qué? Para que opere esto, tú vas a crear con la información del cliente de Teo, pero debes visualizarlo hacia el exterior como cliente. Entonces vas a hacer acá, declarar una variable cliente y que digas cliente, en la cual voy a utilizar el cliente service.
¿Por qué el cliente service? Porque ese tiene justamente la operación create, en la cual envía un objeto cliente de Teo. ¿De acuerdo? ¿Y qué voy a devolver hacia afuera? ¿Cuál va a ser la respuesta? Ah, perfecto. Vamos a ponerlo dentro. Tú no solamente devuelves un cliente, tú devuelves un response entity de clientes. Entonces también devuelve de esa forma. Response entity del objeto, en este caso del cliente. ¿Ya? Pero sobre eso tú tienes que indicar el estatus. ¿Cómo es eso? Pues acá, ya el estatus. Si yo voy a registrar, por ejemplo, acá a ver un tipo de información a tener en cuenta. Si yo ingreso el DCAP, podría obtener un 200 que me dice que se ha registrado correctamente. ¿Ya? Entonces, para eso yo voy a obtener acá el estatus, en la cual voy a decir estatus. Entonces, acá va a ser, miren, el create. Si yo me paso por acá, me dice que este tiene el valor 201. ¿Ya? Y acá voy a decir, si está creado, entonces vuelve al cliente, en este caso, la información que tiene ese cliente. ¿Ya? Ahora vuelvo a explicar. Dentro del service quedó claro. ¿Por qué? Porque sobre eso yo estoy creando una nueva clase que se llama cliente controller. ¿Qué tiene cliente controller? Tiene un request mapping que me dice cómo va a ser invocada mi URL. Request mapping, la cual tiene el nombre, el contexto, en este caso B1, clientes. Eso es lo que he definido. REST controller me permite justamente obtener ¿cuál? La información, en este caso, de los endpoints a trabajar. Require constructor, que justamente me permite crear por constructor la inyección del servicio. ¿Ya? Entonces, una vez de eso, yo he creado, por ejemplo, mi método que se llama response entity, que tiene una operación create. Dentro de eso estoy mandando un request body de cuál del cliente de TO. ¿Por qué cliente de TO, profesor? Porque cuando yo envío el service, él está recibiendo un cliente de TO. Ah, perfecto. Ahora, ¿cómo trabajo acá? Dentro de ese método estoy definiendo la clase que va a devolver, porque estoy diciendo que dentro de create, el controller, tienes que devolver un response entity type cliente. Entonces, defino mi cliente, el cliente realiza la operación en la capa de servicio y todas las que involucra, devuelve un cliente y en este caso indica el estado. El estado debería ser creado y muestra la información del cliente. ¿De acuerdo? ¿Consultas hasta ahí? Ahora, ¿qué más? Tengo otra operación que me permita listar. Se voy a decir así, public response entity. ¿Y qué está devolviendo acá? Según esto. Una lista. Entonces, de igual manera, voy a crear una lista de cliente y voy a decir list. ¿Necesito algo más? No, que no recibe nada más. Y acá un return en la cual sea, por ejemplo, cliente service. Ah, pero usted me dijo que acá está devolviendo response entity de list. Perfecto, entonces debería ser así. Response entity. ¿De qué? ¿De qué sería response entity, chicos? De un list clientes, ¿no? Tiene este cierre acá y acá marcamos, a ver, está bien ahí. ¿Qué pasaría ahí? ¿Está bien ahí? A ver. Creo que es. Ya, disculpe. Acá, dentro del OK, vamos a devolver la información, que sería el cliente service, 10 clientes. ¿Ya? Pues ahí. Pero también este va a recibir una anotación. ¿Cuál va a ser la anotación? No va a ser post, porque post les he dicho que crea, registra. Entonces acá va a ser un get, que va a obtener get. ¿Ya? Profesor, acá no le he puesto, por ejemplo, un contexto adicional a request mapping. No, en este caso son operaciones directas solamente con el request y el map. ¿Ya? Entonces vamos a verificar esto y después vamos a seguir agregando. A ver. ¿Ya?
Hasta ahí alguna consulta. Entonces, ¿cómo le dije yo que deberíamos probar? En este caso vamos a limpiar primero nuestro proyecto y de repente si falta algo, ahorita lo revisamos también por el tema de la versión del Loom. ¿No? ¿Qué más? Ya, perfecto. A ver, hasta ahí, todo bien. Mm, y el que no le instale y con eso ahorita terminamos. Ya, entonces vamos a ver acá, a ver. Vamos a arrancar en este caso servicio. Vamos a habilitar. Que dice variable cliente no ha sido inicializado en el constructor. A ver, variable cliente no ha sido inicializado en el constructor. Exactamente, línea 1834. Creo que sí está. Espérate. Habría nacido. Ya. Vamos a ver este lado, si no, vamos a trabajar la siguiente, ¿ya? A lo mejor la forma como está viendo acá. Sí, por ejemplo, a ver, public cliente, cliente service y mis clientes service clientes. Ya, de manera, vamos a volver a limpiar. Ah, ah, este caso ya lo he visto anteriormente y creo que es un tema de la versión del Loom. Ya, déjenme acá revisarlo. So, por la experiencia que he tenido acá, a veces por la misma versión del Loom que te permite. Entonces lo vamos a cambiar acá a un tema de instancia. ¿Ya? Loombook. La que yo tenía acá. Ok. Shun. Ya, miren, acá ustedes deben tener en cuenta esto. La versión siempre acá, si ustedes hacen un control barra, por ejemplo, la que yo recuerdo, la que trabajaba, era creo que como este fue el año pasado, eh, con la versión 1834. ¿Ya? ¿Qué más? Luego de esto, por ejemplo, tú tienes que agregar un tema de scoop. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá te sale la provide. ¿Ya? Y, a ver, yo nomás he configurado acá, muchachos. Configuré acá y creo que también acá, ¿no? Entonces acá también ustedes tienen que tener en cuenta la versión, que acá sería, por ejemplo, si yo quiero agregar esto, sería, ver acá en Annotation Process Paths, sería acá el artifact, pero, a ver, nuevamente. Ya, por si acaso.
Ya, ¿dónde más? ¿Dónde más teníamos? Ya, automáticamente acá me dice que como identificado, entonces le vamos acá a volver a compilar. ¿Ya? Vamos a limpiar esto. Vamos a empaquetar y instalar. ¿Ya? Ya. Ahí justamente ya inició. ¿Sí? Entonces, por el tema de la versión del Lumbo, en este caso deberíamos configurar con la versión, bueno, para este lado 1.18.32. ¿Sí? ¿Cómo sé esto, profesor? Porque acá ya inició. Vamos a ver si tengo acá un Postman. ¿Han trabajado anteriormente con Postman, chicos? ¿Saben qué es un Postman? ¿Tiene que sí? Chicos, Sí, pues vamos a trabajar con este cliente si no lo instalan. De manera sencilla. Entonces, para eso nosotros, por ejemplo, tengo todo mi cliente. Siempre. Vamos a crear uno nuevo, ¿ya? En este caso. Ya, como acá yo tengo, por ejemplo, ¿con qué puerto estamos iniciando, chicos? Con el 8080. Entonces, yo voy a crear acá un endpoint, en este caso, host 8080, en la cual le voy a decir que sea B1 clientes. ¿No? ¿Por qué clientes? Porque ese es, en este lado, el controlador yo le he definido así. B1 clientes. Ya, entonces, mi ruta va desde acá hacia la derecha. Esto de acá viene a ser, si yo ya estoy publicado en un servidor, viene a ser el localhost en este caso IP, y en este caso vinculado al puerto en la cual está desplegándose, y el contexto viene a ser el endpoint o URL que yo estoy acá trabajando. Yo voy a trabajar primero el post y después un get. Entonces, ahora, profesor, usted me dijo dentro del post teníamos una información a ingresar. Correcto. Esto es el request body. El request body, nosotros vamos a ingresar esta información, la cual es el DNI, nombres, apellido materno y fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a ingresar esta información. Me voy a ir acá. Vamos a hacer, voy a duplicar, ¿ya? Poner acá el get. El get es un poco más sencillo. Voy a ponerle en modo debug. ¿Ya? Ya. Ahora, yo voy a ir acá y voy a hacer acá un punto de interrupción. Serán los dos. ¿Ya? Acá, si yo, por ejemplo, listo, chicos, ¿cuál sería la información? Preguntan. De manera directa. Si yo envío, por ejemplo, un listado, ¿cuál sería la información? ¿Mm? ¿Cuál sería la información, chicos? Yo voy a hacer un listado. ¿Están ahí, chicos? Yo voy a hacer un La listado. lista de clientes. Ya, pero me va a venir llena, vacía. Estoy arrancando la Vacía. cuenta. Vacía, ¿no? Vacía. Correcto, pues vacía, porque digamos no estoy cargando nada. Eso es lo que yo. ¿Por qué pongo get? Porque mi método acá es get, ¿no? Get mapping. Ahora,
B1 clientes, en este caso es el mismo contexto. Si yo, por ejemplo, definiera una ruta en específica, acá yo debería declararla. Y esa variable yo debería también definirla acá, en clientes, ¿ya? Ahora, yo voy a ejecutar este lado. Entonces voy a irme acá, voy a hacer un send, ¿sí? Automáticamente está llegando acá. En este lado no está obteniendo nada. ¿Por qué no estoy mandando nada? Miren, está haciendo dentro de clientes y si queremos vamos a ir hasta la parte del pad. Va a llegar acá, voy a irme acá y va a llegar a este lado, ¿sí? Vamos a hacer un debug paso a paso. Entonces, lo primero, miren, dice, dentro de clientes values está en 0. Entonces, eso es lo que justamente devolvió, vacío. Terminé de ejecutar y miren lo que me devolvió. Ok, 200. Efectivamente, salió correcto y no te trajo nada. Te trajo un arreglo vacío. ¿Ya? Entonces, nuestro primer endpoint ya registró correctamente. Se operó correctamente. Ahora, voy a registrar el siguiente. El siguiente, por ejemplo, para ejecutar acá, yo voy a ir dentro del body. Voy a seleccionar RAW. Voy a hacer de nuevo. Estoy dentro de el post. Ingresé la URL. Fui a la pestaña Body, sobre eso seleccioné la opción RAW y le voy a cambiar acá un texto en JSON, ¿sí? Vamos a mapear por JSON. Ahora, ¿qué es lo que debo ingresar, profesor? Debo ingresar en este lado, por ejemplo, lo que me pide acá, el request body. El request body me dice que tienes un cliente de TO y ese cliente de TO tiene que mapearse toda esta información. Y tienen que tener algo, tengan cuidado, los mismos datos. En este caso, el dato es la variable DNI tal cual. Recuerden que acá es un case sensitive y cualquier alteración, por ejemplo, si yo lo pongo DNI con mayúscula o diferente a la variable que estoy acá definiendo, me va a salir un error porque no lo va a encontrar. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a poner esto. Voy a mapear acá, por ejemplo, private, DNI. Y DNI, ¿qué tipo de datos está recibiendo, chicos? Un DNI, ya. ¿He puesto validaciones o todavía? ¿Qué dicen ustedes? ¿He puesto en mi lógica algún tipo de variación? ¿O estoy No, ingresando cualquier dato? No, ya, entonces voy a mandar cualquier dato, ¿no? Saca nombres. Juan, apellido paterno, es apellido materno, este, mm, López. Y voy a hacer algo, miren. ¿Qué pasa si ahorita, por ejemplo, quiero hacer una modificación? ¿Qué es lo que debería hacer, chicos? ¿Recuerdan que les dije? Detener acá, porque digamos, si yo mando esto, esto va a mandarse con la información. Yo voy a mandar ahorita la fecha de nacimiento de manera involuntaria. Voy a detener, pero había una librería que yo les había comentado. ¿Se acuerdan? Una dependencia. ¿Vieron? DevTools, que justamente hace un recargo automático. Porque ahorita yo que he hecho, he detenido justamente para poder cambiar, ¿no? Entonces voy a agregar acá, por ejemplo, la dependencia DevTools, que es esta, en la cual me va a permitir justamente que cada vez que yo siga trabajando no voy a tener que estar reteniendo el programa. ¿Ya? Se voy a agregar por acá esta dependencia DevTools después de la pensión. Entonces, ¿qué debería hacer luego de una? Debería descargarme justamente todo dependencia, ¿no? ¿Ya? Ahora,
Entonces, yo podría ejecutar esto y podría seguir trabajando. Pero lo que yo quería acá justamente para registrar era dentro del cliente, ya. Voy a poner hoy día solamente, voy a poner la fecha de nacimiento, ya. Voy a poner para qué, para evitar dar una fecha de nacimiento de hoy día, por ejemplo. Ponerle como un new day, ya, solamente para guardar la información. Después lo vamos a corregir. Uy, ya, entonces acá, ahora, si yo ya definí la variable fecha de nacimiento, ¿será necesario que lo ingrese acá? ¿Qué dicen ustedes? Por el momento no, ¿no? O puede ingresarla, pero al final lo va a tomar o no, porque recuerden que acá yo ya definí como hoy día la fecha de nacimiento. Entonces yo acá podía omitir, digamos, este campo, ¿no? Y solamente mandar esto. ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque todavía no estoy validando, ¿no? Como dije a su compañero, no he validado todavía ni una regla de negocio. Entonces, bien, yo podía mandar solamente estos 4 campos. Entonces voy a mandar, por ejemplo, y lo primero que me dice, mira, en cliente de Teo, está diciendo efectivamente que la fecha de nacimiento es nula porque no la he definido. Tiene el valor del DNI, los nombres, en este caso apellido paterno, materno y la fecha de nacimiento no. Perfecto. Ahora yo voy a seguir operando y dentro de este cliente de TO va a llenar acá, miren, ¿ah? Entonces, la fecha de nacimiento ya tiene justamente este cliente. ¿Qué le falta acá? El ID, fecha de día, y me voy a ir justamente al repositorio. Miren, ¿ah? Viajé del controlador, viajé a dónde? Al service. Y del service estoy viajando al repositorio. Ahora, no le puse acá una interrupción, pero esto ya lo generó. ¿Ya? Entonces, clientes, por ejemplo, acá, vamos a ver. Ya lo creo. La cuestión era ver. Ya, ¿por qué justamente cliente inicia en cero? Igualito. El tema de cómo lo posiciona. ¿Ya? Entonces acá, si yo, por ejemplo, termino esto, le he puesto un mensaje, me está diciendo que el primer registro es en cero, pero de igual manera yo lo tengo en secuencial. Miren, ahora ya lo puso 201 de creado. ¿Dónde estaba profesor 201? Acá, en este. Y me dice, muéstrame el cliente. Ahora, ¿yo qué otra operación puedo hacer acá? El obtener. Entonces voy a listarlo. Voy a quitar estos puntos, ¿ya? Porque ya vemos que... Y me trae justamente el ID del cliente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos? ¿Consultas hasta ahí? Prácticamente acá hemos hecho casi el 50% o un 60% de lo que es el trabajo para el proyecto. La otra semana, a ver, nosotros tenemos acá lo que es el bloque 1 y el bloque 2. En el bloque 2, por ejemplo, ya hemos definido, por ejemplo, lo que son REST con Spring Boot. Justamente hemos hecho los métodos HTTP. ¿Cuántos métodos HTTP hemos trabajado hoy día, chicos? ¿Cuántos endpoints? ¿Ah? ¿Cuáles son los endpoints que hemos trabajado hoy día? Dos, ¿no? ¿Cuáles son ellos? El get mapping y el post mapping. Exacto. El put y el delete, prácticamente, si yo ya tengo esto, ¿qué debería ser primero? Una búsqueda, ¿no? Entonces, el lunes vamos a trabajar el put mapping y el delete mapping. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el registro. ¿Qué nos falta? Bueno, ya hemos trabajado con Response Entity y nos falta justamente la última carpeta. Esa última carpeta de Deception. ¿Qué más? Nos falta el tema de validaciones. ¿Ya? Pues prácticamente el arquetipo ya lo tenemos acá y vamos a agregar un tema de un par de métodos utilitarios. ¿De acuerdo? Lo vamos a englobar más el día lunes con un proyecto que tenemos para hacer un completo. Sobre esto, nosotros estamos ya prácticamente culminando los dos bloques, los dos temas del bloque 1.
Entonces, ya el día lunes yo la voy a poner en práctica el tema de la rúbrica que se va a evaluar de acá prácticamente en 2 semanas. Sí, tengan en cuenta eso, ya estamos culminando la semana 5, chicos. Consultas ahí, muchachos. Prácticamente acá tenemos el arquetipo propuesto en la cual ustedes ya tienen que... Lo que voy a pedir, por ejemplo, en el proyecto es que ustedes trabajen con GetSetter o directamente con Lombo. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Justamente, ¿no? Estamos utilizando ya, hemos empezado con Getter and Setter, pero justamente vamos a trabajar ya el tema de las dependencias utilizando los métodos de Lombo, con @data, con ArcConstructor, con builder. ¿Qué más? Deben definir, por ejemplo, sus capas en la cual yo tenga cada una de las operaciones bien aterrizadas. Tengo acá, por ejemplo, ya no un secuencial, sino directamente, por ejemplo, un actor integer que me permite registrar. Mis métodos son, en este caso específico, por ejemplo, sé qué información debo obtener, qué información debo buscar, qué información debo remitir, por ejemplo, desde la capa del service y expuestas desde la capa del cliente, en este caso control. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta, chicos? Para dar ya cierre a esta última clase. Ahorita les voy a compartir el proyecto y vamos tomando asistencia. De igual manera, yo la otra semana, prácticamente el otro viernes, vamos a hacer un repaso y también un examen tipo la rúbrica que van a presentar. ¿Ya? A ver, el día de hoy tengo Andrés Araujo. Andrés, Presente, profesor. listo, gracias. Orlando Alanoca. Orlando. Rafael Morillo. Rafael Morillo. Juan Ponce. Juan Ponce. Y Walter Treyes. Walter Treyes. Ok, listo, chicos. Estamos viendo el día lunes. Por favor, ya vayan agregando estas partes dentro de su proyecto, ¿sí? Sí solicitaría que tengan en cuenta estos últimos aspectos que hemos estado revisando. Tener la grabación y ahora les comparto el proyecto.